La Guerra Santa por John Bunyan. Parte 13. Pero ahora, aunque el Lord Alcalde y Diablo habían hecho este acuerdo, sin embargo este rechazo hecho a los valientes capitanes puso a Alma Humana en estado de motín. Porque mientras el viejo Incredulidad iba a la ciudadela a felicitar a su señor por cómo habían ido las cosas, el antiguo Lord Alcalde anterior a la llegada de Diablo a la ciudad, que era Lord Entendimiento, y el antiguo archivero, el Senior Conciencia, tras saber lo sucedido en la Puerta del Oído. Porque tenéis que saber que no les permitieron presentarse a este debate para que no suscitasen un motín en favor de los capitanes, pero, como digo, llegaron a enterarse de lo allí sucedido, y se inquietaron mucho por ello. Entonces, reuniendo a algunos de los de la ciudad, comenzaron a mostrarles lo razonables que eran las demandas de los nobles capitanes, y las malas consecuencias que sobrevendrían por causa del discurso del viejo Incredulidad, el Lord Alcalde, con el poco respeto que había mostrado tanto hacia los capitanes como hacia su rey, y también como implícitamente los había acusado de infidelidad y de traición. Porque, ¿qué menos podría desprenderse de sus palabras? Dijeron ellos, cuando dijo que no iba a plegarse a su proposición, y añadió además la suposición de que él iba a destruirnos, cuando antes nos había enviado un mensaje diciendo que nos mostraría misericordia. La multitud, ahora bajo la convicción del mal que había hecho el viejo Incredulidad, comenzó a correr en grupos por todos lugares y rincones de las calles de Alma Humana, y al principio comenzaron a murmurar, luego a hablar abiertamente, y después se pusieron a correr calle arriba y abajo, gritando mientras corrían: «¡Oh los valientes capitanes de Sadai! Ojalá estuviéramos bajo el gobierno de los capitanes, y de Sadai su rey». Cuando el Lord Alcalde supo que Alma Humana estaba amotinada, descendió a calmar a la gente, y pensó que aplastaría su ardor con la grandeza y presencia de su continente, pero cuando le vieron, fueron corriendo hacia él. Y sin duda alguna le hubieran hecho daño si no se hubiera refugiado en una casa. Sin embargo, la multitud se lanzó al asalto de la casa en que se encontraba, con la intención de hacerla caer sobre él, pero era una casa fuerte, y no pudieron. Entonces él, cobrando valor, se dirigió así al pueblo, desde una ventana: «Caballeros, ¿cuál es la razón de todo este desorden?». Respondió entonces Lord Entendimiento: «Se debe a que tú y tu amo no os habéis comportado tal como debierais con los capitanes de Sadai. Porque en 3 cosas habéis errado. Primero, por cuanto no quisisteis permitir que el Senior Conciencia estuviera presente para oír vuestro discurso. Segundo, por cuanto habéis propuesto unas condiciones de paz que no podían ser en absoluto aceptadas, a no ser que ellos hubieran aceptado que su Sadai fuera solo el príncipe titular, y que Alma Humana siguiera teniendo por ley la capacidad de vivir en toda corrupción y vanidad delante de él, y que, en consecuencia, Diablo siguiera siendo el rey efectivo. Y el otro, rey solo de nombre. Tercero, porque tú, después que los capitanes nos mostraron en qué condiciones iban a recibirnos a misericordia, lo deshiciste todo con un discurso desabrido, inoportuno e impío». Cuando el viejo Incredulidad oyó este discurso, gritó: «¡Traición! ¡Traición! ¡A las armas! ¡A las armas, fieles amigos de Diablo en Alma Humana! Entendimiento, señor, podéis darle a mis palabras el sentido que queráis, pero estoy seguro de que los capitanes de un señor tan grande como lo es el de ellos merecían mejor trato de parte vuestra». Entonces dijo el viejo Incredulidad: «Esto está solo un poco mejor. Pero lo que dije yo, señor», prosiguió él, «lo dije en favor de mi príncipe, por su gobierno, y para apaciguar a la multitud, a la que por vuestras acciones ilegítimas habéis amotinado hoy contra nos». Entonces tomó la palabra el antiguo archivero, que se llamaba Senior Conciencia, y dijo: «Señor, no debierais replicar así a lo que ha dicho Lord Entendimiento. Es bien evidente que ha dicho la verdad, y que vos sois un enemigo de Alma Humana. Convenceos, pues, de lo maligno de vuestro lenguaje agrio e insolente, y del dolor que habéis causado a los capitanes, sí, del daño que habéis con ello hecho a Alma Humana.
Si hubierais aceptado las condiciones, el toque de la corneta y la alarma de guerra habría ya cesado en la ciudad de alma humana, pero permanece este terrible son, y la falta de sabiduría en vuestro discurso es la causa de ello. Entonces dijo el viejo incredulidad, Señor, si vivo, pasaré vuestro recado a Diablo, y entonces tendréis respuesta a vuestras palabras. Mientras tanto buscaremos el bien de la ciudad y no pediremos vuestro consejo. Entendimiento, Señor, vuestro príncipe y vos sois ambos ajenos a alma humana y no nativos de ella, y quién puede dejar de pensar que tras habernos puesto en tan grandes angustias, cuando vosotros veáis que no os podéis salvar por otro medio que la huida, no nos dejaréis para poneros a salvo, o si no incendiaréis la ciudad para iros en medio del humo, dejándonos así en medio de nuestras ruinas? Incredulidad. Señor, olvidáis que estáis bajo un gobernador, y que deberíais comportaros como un súbdito, y sabed que cuando mi señor el rey sepa de vuestras actividades, no será agradecimiento lo que os muestre por vuestros esfuerzos. Mientras así estaban contendiendo estos caballeros, descendieron de las murallas y puertas de la ciudad Lord Recia Voluntad, el señor Prejuicio, el viejo Mala Pausa y varios de los nuevos concejales y diputados. Y preguntaron cuál era la razón de todo aquel desorden y tumulto, y con esto cada uno comenzó a contar su propia historia, por lo que no se podía oír nada con claridad. Entonces se pidió silencio, y el viejo zorro Incredulidad comenzó a hablar. Milord, dijo, aquí tenemos un par de impertinentes caballeros que, como resultado de su mala actitud y, me temo, por consejo de un tal señor descontento, han reunido tumultuosamente a esta multitud contra mí en el día de hoy, y también han tratado de inducir a la ciudad a actos de rebelión contra nuestro príncipe. Entonces se levantaron todos los diabolianos que estaban presentes, y afirmaron que así era. Pero cuando los que habían tomado el partido del Lord de Entendimiento y del Señor Conciencia se dieron cuenta de que les podía sobrevenir algún mal, porque la fuerza y el poder estaban del otro lado, acudieron en su ayuda, con lo que se reunió un gran grupo de cada lado. Los que estaban del lado de incredulidad hubieran echado en el acto a la cárcel a los dos viejos caballeros, pero los del otro lado se negaban rotundamente. Entonces volvieron a vocear en favor de sus partidos. Los diabolianos voceaban aclamando al viejo incredulidad, a Olvida lo bueno, a los nuevos concejales y a su gran diablo. El otro partido voceaba aclamando a Sadai, a los capitanes, a sus leyes, su misericordia, y aplaudía sus condiciones y caminos. Así el altercado fue yendo a más. Al final pasaron de las palabras a los hechos, y se enzarzaron en una pelea. El buen caballero señor Conciencia fue derribado a golpes 2 veces por uno de los diabolianos, que se llamaba señor Entorpecimiento, y Lord Entendimiento pudo haber recibido un disparo mortal de un arcabuz, pero el tirador no apuntó bien. El otro lado tampoco salió bien parado, porque había un tal señor irreflexivo, un diaboliano, al que el señor Mente, el siervo de Lord Recia Voluntad, le levantó la tapa de los sesos, y me hizo reír ver cómo el viejo señor Prejuicio era pateado y revolcado por el fango. Porque aunque hacía tiempo que había sido hecho capitán de una compañía de diabolianos, para daño y perjuicio de la ciudad, ahora sin embargo lo habían hecho caer bajo sus pies, y os puedo asegurar que algunos del grupo del Lord de Entendimiento le partieron la cabeza. El señor Todo Vale también estuvo muy activo en la pelea, pero ambos lados estaban en contra suya, porque no era fiel a nadie. Pero por su insolencia tuvo una fractura de pierna, y el que se la causó deseaba realmente haberle partido el cuello. Y mucho más hicieron ambos lados, pero no se debe olvidar esto. Era una maravilla ver ahora a Lord Recia Voluntad tan indiferente, no parecía ponerse a favor de un lado ni de otro, aunque se vio cómo sonreía al ver al viejo Prejuicio revolcándose por el fango. Y también cuando el capitán Todo Vale vino delante de él cojeando, pareció no fijarse mucho en él. Cuando terminó la pelea, Diablo mandó que le trajeran al Lord de Entendimiento y al señor Conciencia, y los hizo encerrar en el acto como cabecillas de aquel terrible y desenfrenado motín en alma humana.
Así que la ciudad comenzó a apaciguarse de nuevo, los presos fueron maltratados y se pensaba en acabar con ellos, pero la situación no se prestaba a tal cosa, porque había lucha ante todas las puertas.